Shalom, shalom, queridos hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa noche y espero que se encuentren bien en donde quiera que estén escuchando. Espero que estén meditando y estén mirando cada uno de ustedes, estén mirando en qué condición se encuentran, ¿sí? Estos estudios de Hechos de los Apóstoles, junto con todos los demás estudios que hemos estado compartiéndoles para la gloria de el Eterno, porque es palabra suya, es palabra de Yahweh Tsebaot. Queridos hermanos, desde el primer estudio hasta donde vamos ahorita, si hay alguien que está mirando estos estudios desde el principio, estará entendiendo de lo que estamos hablando. De otra manera, solamente estará molestándose, estará negando y se estará dañando solamente. Mas aquel que ha estado escuchando o que escucha y va desde el principio y empieza a escuchar desde el principio, tiene dos opciones. La primera, regresar al pacto haciendo teshuvá. La segunda opción que tienen, molestarse y dejar de escuchar, ¿sí? Mas aquellos que solamente escuchan parte de un estudio y empiezan a tomar el papel de juez, no hacen ni una cosa ni otra, siguen aferrados, y vamos a decirlo así, a la prisión en la que se encuentren, ya que en su mayoría las personas que hacen esto son personas que no están buscando a Dios, ¿sí? El día de hoy vamos a estar continuando con el estudio de Hechos 15. Hechos 15, y vamos a empezar del versículo 23 hasta el 41. ¿Sí? De el versículo 23 hasta el 41. Y este estudio es la segunda parte de Hechos 15, ¿sí? Vamos a leer del versículo 23 al versículo 29 y enseguida haremos una oración. Amén. Dice Hechos 15 del versículo 23, dice: y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarse y guardar la ley. 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Saulo, Pablo. 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Adón, nuestro Señor, Yahshua, el Cristo. 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. 28.
porque ha parecido bien al Ruach, al Espíritu Santo, y a nosotros no imponerles ninguna carga, más que estas cosas necesarias. 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Amén. Vamos a ponernos en las manos del Dios eterno de Israel. Yahweh es su nombre. Bendito Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra y de toda criatura, planta y de todo aquello, Señor, que existe sobre la faz de la tierra. Te damos gracias, Señor eterno, por este día que tú nos estás permitiendo, Señor, llegar al final del día, Señor. Gracias porque nos has suplido, Señor, de alimento, de salud, Señor, de bienestar, Señor, y nos has llenado y rodeado de bendiciones, tan solo al tener la vida, Señor. Ahora, eterno Rey del universo, a ti, Señor, te damos gracias, ya que además de que nos has prestado la vida, Señor, y nos has bendecido en este día, has prosperado el trabajo de nuestras manos y todo aquello que tú permitiste que lleváramos a cabo, Señor. En cuanto a la fe, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, eres dador de las instrucciones de vida, de la Torá y de la Torá viviente, Señor. Por esto, Yahweh Tsebaot, te damos gracias. Y en esta hora, Señor, te pedimos que tú, bendito Rey de Reyes, abras nuestros oídos, Señor, y reprendas todo espíritu, Señor, que no alabe tu nombre, para que podamos escuchar y meditar en tu palabra. Y tu palabra, Señor, pueda ser sembrada, Señor, como una semilla, Señor, es sembrada en tierra fértil. Y esta semilla pueda sembrar en cada uno de nuestros corazones, de los que escuchan, Señor, y los que escucharán. Que esta semilla sea tu palabra, Señor, que prospere en cada mente, en cada corazón, Señor, dándole vida, bendito Rey, para que ejerza, Señor, su fe, su emuná, Señor, y su obediencia, bendito Rey. Gracias te damos, bendito Dios, por esta oportunidad, este privilegio, Señor, de que cada uno, tanto yo, Señor, estoy aquí para ser, Señor, una bocina, Señor, para anunciar tu palabra, bendito Rey. Y bendito Dios, gracias porque también, Señor, son privilegiados, Señor, aquellos que escuchan, bendito Dios, y ponen por obra, Señor, tu palabra. Gracias te doy, bendito Rey, y te pongo a todas las almas, Señor, en tus manos, Señor, para que tú prosperes, Señor, sus vidas, conforme a tu misericordia, bendito Rey. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, te damos gracias y toda gloria, si la hay, es para ti, bendito Rey. Tú eres el dador de la vida y sustentador de tu palabra, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, ¿están listos? Bueno, nos quedamos con el envío de Silas en el versículo 23 de Hechos 15. Silas fue enviado a Antioquía, ¿sí? Fue enviado a Antioquía.
y fue enviado a Antioquía, ya que había creyentes en Antioquía, en Siria, en Cilicia también. Ahora, Antioquía es donde estaba la base en donde estaba operando, donde estaba trabajando, evangelizando y anunciando el evangelio Pablo y Bernabé, ¿sí? Ahora, en Siria, queridos hermanos, es donde fue llevado el reino del norte, conocido como Efraín, fue llevado como esclavo. Fue llevado cuando fue deportado de Samaria y de todo su territorio, el reino de Efraín, ¿sí? Ahora, esto que estamos viendo, Dios empezó a hacer la obra y a manifestar su misericordia desde el año 48 y entre el año 49. Es cuando se estaba pasando esto que estamos estudiando, ¿sí? En el año 48, entre el año 48 y el año 49, ¿sí? Después de Yeshua. Entonces, todo empezó para manifestar la misericordia de Dios. Estos que fueron asimilados en Asiria, que hoy es conocido como Siria, queridos hermanos, con su capital en Damasco, estos que habían sido asimilados primeramente en Siria y dispersos entre las naciones de alrededor, en todo Asia, Asia Menor y todo Asia, hasta España, queridos hermanos, de allí es donde Pablo empezó a anunciar la salvación, donde todo empezó, ¿sí? Empezó el exilio en Siria, y allí es donde estaba la base de Pablo y Bernabé. La carta de la decisión de los ancianos que portaban tanto Pablo como Bernabé iba a ser avalada por aquellos hombres que fueron enviados con ellos, ¿sí? Ahora, estos varones fueron sin parar a continuar la obra que habían empezado, ¿sí? Sin obligar a nadie a la fuerza. Escucha bien, sin obligar a nadie a la fuerza de los nuevos creyentes a que se circuncidara primero, ¿sí? Ya que primero era necesario que ejercieran su emuná, creyeran y obedecieran, ¿sí? Para que enseguida pudieran ejercer todos los pactos, del cual se habla, que es el pacto de la circuncisión, la Brit Milá, ¿sí? Ya que si hay alguien que dice o que esté pensando, yo me voy a circuncidar entonces porque así voy a agradar a Dios. No, no es así. Primero es creer verdaderamente, acercarse a conocer la Torah, la ley que Dios le dio a Moisés, para poder obedecerla. Si hay alguien que haga una oración, que se arrepiente, pero al ratito ya está diciendo de todo lo que dice el mundo y haciendo cosas de todo tipo que hace el mundo, queridos hermanos, no tiene emuná, no tiene fe, no está obedeciendo. Así que, aunque se castrara, no agradará a Dios, ¿sí?
si se circuncida, no agradará a Dios, ¿sí? Agradará a Dios si primero ejerce su fe, cree, obedece y procede después a entrar al pacto de la circuncisión, ya que el pacto de la circuncisión no salva, pero es una marca que Dios ordenó desde tiempos de Abraham, ¿sí? Y todo el pueblo de Dios que esté regresando al pacto de Dios, a la Torá, debe de entrar en la circuncisión, ¿sí? Pero de nada le servirá si primero entra la circuncisión y después cree. De nada le servirá, ¿sí? Ahora, en la porción que acabamos de leer, de Hechos 15 del 23 al 29, dice: porque ha parecido bien al Ruach HaKodesh y a nosotros, al Espíritu Santo y a nosotros. Jacobo expresó la decisión del concilio. Hechos 15, 19 habla de esto, pero la unidad tras la decisión fue una de muchas evidencias de que era obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, habló a través de Jacobo y lo confirmó a través de todos los que estaban presentes en el concilio que fue conocido como el primer concilio que se llevó a cabo en Jerusalén. Ahora, esto era una unidad en todos los creyentes, tanto fue así que en realidad se podía decir que la decisión fue tomada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, porque dice, porque ha parecido bien al Ruach HaKodesh y a nosotros, ¿sí? Al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, el Espíritu Santo me dijo esto, sin que alguien de los mismos que dicen estar creyendo se riera? Sí, porque hay muchos, queridos hermanos, débiles en la fe. Pero todos debemos de ser guiados por el Ruach HaKodesh. Todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Dios habla por medio de su Ruach HaKodesh cuando quiere llevar a cabo alguna sanidad o quiere liberar a alguien, alguna persona, da revelación Dios a quien Él le place, escucha bien, al quien tiene el corazón limpio y apartado para Dios, ¿sí? A este le da Dios revelación de lo que se tiene que hacer, de la obra que se tiene que llevar a cabo, ¿sí? Es por eso que estos que estuvieron en el concilio, en Hechos 15, llegaron a un acuerdo. ¿Por qué? Porque estaban en unidad. Y donde hay unidad, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se mueve para bien del pueblo. Ahora, ellos claramente estaban siendo dirigidos por el Ruach HaKodesh, ¿sí? Por el Espíritu Santo, como uno más de ellos, como un líder, ¿sí? Alguien que dice se tiene que hacer esto. Este es el Ruach HaKodesh, ¿sí? Como un compañero, un consejero lo tenían, ¿sí? Que los unía a Dios, ¿sí? Y ellos podían llegar a una conclusión sin ningún pleito, sin ningún contratiempo, porque eran dirigidos y guiados por Dios mismo, por medio
de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo. Ahora, si Dios quiere librar a alguna persona de alguna enfermedad o de algún espíritu que lo aceche, en nuestros días, queridos hermanos, Dios dará discernimiento al que va a ser el vaso por el cual será liberada la persona, si es que esta persona de verdad está creyendo y tiene fe para ser liberado, ¿sí? Aunque en muchos casos, de la misma manera como Santiago, Jacobo fue traspasado, no Santiago del que estamos hablando, sino Santiago cuando empezó la persecución, el primer apóstol mártir después de Esteban. Queridos hermanos, Santiago murió, pero Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel, ¿sí? Ahora, Dios puede liberar a quien Él le plazca. Y si nosotros, quien quiera que sea, está en prueba por no obedecer a Dios y sujetarse a su palabra, o tiene algún pecado que no ha reconocido y confesado delante de Dios, esta persona puede que no sea liberada hasta que Dios cumpla el propósito en su vida, ¿sí? Pero en este caso, el Ruach HaKodesh fue quien dirigió la obra, y así es en todo tiempo. Cuando Dios va a hacer algo, el Ruach HaKodesh es quien dirige, y el Ruach HaKodesh es quien hace la obra, no los hombres, ¿sí? Así que si tú estás pensando, el pastor fulanito o el evangelista fulanito tiró a 1000 personas nomás con pararse enfrente, cuidado, porque de esos engaños vienen para engañar aún a los escogidos de Dios, ¿sí? Ten mucho cuidado. Hechos 15, versículo 30 y 31 dice: así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Podemos imaginar cómo se sintieron estos creyentes gentiles de la casa de Efraín, preguntándose cuál habría sido la decisión que se tomó. ¿Decidiría el concilio de Jerusalén que ellos en realidad no eran salvos porque no se habían sometido a la ley de Moisés aún? Queridos hermanos, la ley de Moisés, desde que fue dada hasta en el año 48 y 49, no tenían estorbo. Era predicada cada Shabbat por todos los creyentes en el Mesías, ¿sí? Se dejó de obedecer después que se detuvo la persecución y se llevó a cabo el concilio de Nicea en el año 325, ¿sí? Porque se dijo claramente por Constantino que no seguirían costumbres ni fiestas que tuvieran que ver con judíos, aquellos culpándolos a los judíos, diciendo aquellos que le quitaron la vida al Mesías, ¿sí? Y desecharon todo lo que tuviera que ver con Dios, que festejaban los judíos, ¿sí? Pero a Moisés, hasta en esa fecha, todo el creyente en el Mesías, en el Cristo, en Yahshua, queridos hermanos, obedecían la ley de Moisés, ¿sí? Ahora, cuando les dieron la noticia,
se sintieron aliviados, se sintieron liberados, descargados, al ver que al principio, cuando se les predicó que el pacto había sido renovado y que ellos podían acercarse a la gracia de Dios, a alabar a Dios, ¿sí? Sin hacerse judíos, ¿sí? Es como aquel que viene a Estados Unidos y dice, yo tengo que presentar el examen de ciudadanía para poder ser ciudadano. No, en este caso, Dios mostró su gracia y lo único que tenían que hacer era creer, ¿sí? Creer y después asistir cada Shabbat a la Kehilot, a la sinagoga, a la congregación, donde se predicaba la Torá que Dios le dio a Moisés, ¿sí? Para que pudieran obedecer, ¿sí? Entonces, la fe, la emuná, es creer, pero también obedecer. Pero si tú y yo decimos, pero ahí dice que la ley, sí, pero ¿cuál de las leyes? Dimos, en Romanos solamente, Pablo habla de 7 leyes distintas. ¿A qué ley te refieres que fue abolida? ¿Sí? Si hablas a la ley de Gálatas, Gálatas habla de 2 leyes. De la ley de Moisés y de la ley rabínica, los Takanots. Ahora, si aún sabiendo estas cosas, queridos hermanos, tú dices, no, pero habla de la ley de Moisés. Bueno, dice la Escritura que no debemos de ser contenciosos, sino debemos de escudriñar. Así que si tú dudas, investiga. Sal de dudas, ¿sí? Los he invitado a que confirmen de lo que les estamos hablando, ¿sí? Y no solamente cuando les hable yo, sino cualquier otra persona, ustedes vayan e investiguen. Hay muchos medios para que ustedes puedan investigar. No se queden con dudas y no le crean a cualquiera hasta que lo confirmen, porque de esto depende su salvación, ¿sí? Ya por 2000 años se escucharon aquellos hombres que estaban delante de toda la congregación, ¿sí? Y, queridos hermanos, esta congregación de la cual habla Ezequiel 11, donde fueron apacentados todos los dispersos de Efraín, queridos hermanos, Dios los está llamando. ¿Para qué? ¿Para qué los está llamando? Para que regresen y formen un solo cuerpo. ¿Dónde dice esto? Ezequiel 37. ¿Sí? Hechos 15, versículo 32 al 35, dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor, del Adón, y anunciando el Evangelio con otros muchos. Estos dos, Judas y Silas, estos dos sirvieron bien en Antioquía. Recuerden, muchos creen y piensan que al escuchar la palabra profeta, están hablando de un Jeremías, de un Oseas.
Cuando Elías ascendió al cielo, iba Eliseo con él, y la escuela de los profetas, de los que estudiaban la Torá, se acercó a Eliseo y le preguntaron: ¿tú sabes que tu Señor va a ser apartado de ti hoy? Y Eliseo solamente les decía que guardaran silencio. En esto podemos mirar que el profeta es aquel que está anunciando lo que está escrito, ¿sí? Pero, queridos hermanos, Dios llama y levantará profetas para ser testigos en nuestros días. Hoy en día no hay profetas. No hay profetas. En aquel tiempo los había porque así eran llamados. En nuestros días hay pastores, evangelistas, maestros y ancianos, ¿sí? Los ancianos no son aquellos de edad, ¿sí? Las personas con años ya, sino que un anciano es aquel que está fortalecido en la palabra del Eterno, Yahweh Tsebaot, ¿sí? Que está fortalecido y tiene testimonio de haber sido fiel. Este es un anciano, ¿sí? Entonces, estos eran los profetas, ¿sí? Personas que tenían conocimiento de la palabra de Dios, que habían dedicado sus vidas, ¿sí? Para buscar y entender la palabra de Dios. Ahora, dice, enseñando la palabra del Adón, del Señor, el Evangelio, con otros muchos, los hombres, Judas y Silas, habían venido desde Jerusalén hasta Antioquía. Esto lo dice Hechos 15:1. Tenían la posibilidad de arruinar la obra que Yahweh estaba llevando en Antioquía y más allá, que fue anunciado durante el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Pero como la situación había sido manejada correctamente por ellos, ya que estaban siendo dirigidos por el Ruach HaKodesh, los hermanos de aquellos lugares, de las nuevas Kehilot, fueron fortalecidos y la obra de Elohim, de Dios, continuó creciendo y los creyentes continuaron esforzándose y continuaron fortaleciéndose en Yahshua nuestro Mesías. Hechos 15:36 dice: Pablo sugiere que él y Bernabé regresen a todas las ciudades donde habían plantado Kehilots durante el primer viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Adón, del Señor, para ver cómo están. Pablo hizo mucho evangelismo donde predicó, ¿sí? En lugares donde no había todavía ninguna comunidad de nazarenos, de creyentes en el Mesías. Pablo anunció la salvación que se había manifestado por medio de Yahshua, ya que todos los del reino del norte tenían como impedimento poder volver al pacto con Dios, ya que se les había dado carta de divorcio. Y hemos explicado algunas veces sobre este tema,
Y queridos hermanos, Dios cumplió su promesa. La promesa de Isaías 11, donde dijo que buscaría a los de Judá y a los de Israel. Y es lo que estaba haciendo Pablo y Bernabé. Ahora, sin embargo, también había la importancia no solamente de anunciar el evangelio y que fuera escuchado y que creyeran en él, sino que se tenían que fortalecer aquellos que acababan de crecer, de creer en el evangelio, para que su crecimiento espiritual se llevara a cabo, ¿sí? Para animar a aquellos que ya habían creído, ¿sí? Esta motivación, queridos hermanos, desde la antigüedad se manifestaba cuando aquellos que anunciaban el evangelio se presentaban en los lugares donde habían sido escuchados, ¿sí? Pablo tenía el corazón de un servidor, ¿sí? Y quería regresar a todas las quejilots donde estas quejilots habían sido fundadas o abiertas durante su primer viaje misionero, ¿sí? No se olvidó de ellas, no solamente anunció la salvación y se olvidó de aquellos que estaban en aquellos lugares, sino que siguió en oración y procuró regresar a ellos, ¿sí? Para ver cómo estaban, dice. Esto muestra que Pablo tenía un verdadero compromiso con Dios y estaba siendo dirigido por el Ruach HaKodesh, ¿sí? Había creído, pero estaba obedeciendo, ¿sí? Amando a su prójimo como a él mismo, ¿sí? Cumpliendo así con este mandamiento. Él no estaba solamente contento con haber anunciado el evangelio. No, quería confirmar el crecimiento entre aquellos que lo habían escuchado, ¿sí? ¿Cómo estás tú, querido hermano? ¿Estás creyendo? ¿Te estás fortaleciendo? ¿O solamente te estás llenando de conocimiento? ¿Sí? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Te estás apartando para Dios? O tal vez después de haber creído, estás igual que los Gálatas, los cuales recibieron una carta de reprensión, querido hermano. ¿Sí? Pablo les escribió: oh Gálatas insensatos. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban siendo judaizados. ¿Sí? Estaban siendo judaizados. Estaban haciéndose prosélitos después de haber creído en el Espíritu, por medio del Espíritu. ¿Cómo está tu vida? Dices creer, ¿te estás apartando para Dios? ¿Estás dejándote guiar por la palabra del Eterno por medio del Ruach HaKodesh? ¿O solamente estás llenándote de conocimiento? ¿Sabes que el conocimiento no cambia a los hombres? Porque de otra manera, queridos hermanos, no hubiera tantas personas que confiesan al Cristo como Señor y Salvador, se llenan de conocimiento y se regresan al mundo, ¿sí? Se dan la vuelta y siguen en las cosas que hacían antes y hasta peores. Así que si tú todavía
aún estando escuchando los estudios que compartemos, todavía sigues en tus costumbres. ¿Sí? Por ejemplo, allá de donde yo soy, de Xochipala, el 12 de diciembre hacen fiesta. Y si tú por ahí te pones un puestecito para hacer negocio de alguna cosa que tenga que ver con la idolatría, con las costumbres, querido hermano, no te engañes. Simple y sencillamente, tú sigues atado al mundo. Así, sin más que decir. Dios vino para liberar. Y si Dios te liberó, tienes que dejar de escupir a Dios, a Yahshua. Ya fue escupido, recuerda. Ya se burlaron de él. No lo sigas haciendo tú. Si es que verdaderamente has creído en él. ¿Sí? Porque cada uno de nosotros dará cuentas verdaderamente qué es lo que hizo con la fe que Dios mostró en ti, derramó en tu vida. ¿Qué hiciste? ¿Creíste como los demonios o creíste como aquellos que están apartados para salvación? ¿Creíste y obedeciste? Recuerda, los demonios solamente creyeron, pero se rebelaron en contra de Dios. ¿Sí? Ahora, Hechos 15 del 37 al 41 dice, y Bernabé querían que llevaran con ellos a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, pues eran los dos, Marcos y Silas, los únicos más aventajados para poder servir. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos de Antioquía a la gracia del Señor, del Adón, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las quejilots, a las congregaciones. Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Juan Marcos había dejado previamente el equipo misionero, bajo lo que parecían ser poco honorables circunstancias. Esto lo vimos, recuerden, en Hechos 13 y versículo 13. Esto no agradó a Pablo, que Marcos se apartara de ellos y no tuvo más confianza en Marcos, ¿sí? Es por eso que no aceptó que fuera con Pablo y Bernabé, y allí empezó a haber dos grupos, ¿sí? No para mal, sino para bien. Bernabé quería llevar a Marcos, pero a Pablo no le parecía correcto. Lucas no nos da más pistas, ¿sí?, sobre este tema. Ahora, no se llevó a cabo esto para mal, sino que Pablo y Bernabé decidieron seguir sirviendo, ¿sí?, ya que los dos eran apóstoles, ¿sí? Uno tomó a Marcos como talmidín, como discípulo, y otro, Pablo, tomó a Silas como talmidín, ¿sí? Pero nunca se enemistaron, sino que siguieron en unidad.
De otra manera, el evangelio, queridos hermanos, no hubiera prosperado. Ahora, al principio de este capítulo había una discusión en el concilio y contienda no pequeña. Esto lo vimos en Hechos 15:2. Y había una discusión en Hechos 15:7 sobre una importancia sobre la ley, que querían circuncidar a los varones antes de que tuvieran emuná, ¿sí? Antes de creer y poder obedecer, ¿sí? Primero, en otras palabras, queridos hermanos, se tiene que conocer lo que se va a obedecer para después poder circuncidarse. Si tú aún no estás conociendo los mandamientos de Dios y ya llevas 1, 2, 3, 4 años, queridos hermanos, debes de cuestionarte, porque en la vida, la salvación que Yahshua el Mesías está ofreciendo es sin demora. Él puede venir en cualquier momento. Y si tú te tardas otro año más, otros 2 años más, ¿a qué pacto pertenecerás? ¿A qué pueblo pertenecerás? ¿Verdaderamente al de Emuná o al que solamente dice creer? Y ya explicamos sobre los dos. Hay uno que tiene emuná, cree y obedece, y hay otro que solamente cree. Si quieres saber cuáles son los grupos, si no te acuerdas, tendrás que volver a escuchar el video. Querido hermano, es importante que tú obedezcas y que yo obedezca. De otra manera, no habrá edificación, ¿sí? Ahora, la relación entre Pablo y Bernabé, como ya dijimos, no había llegado a mayores, ya que lo que se trató en el concilio fue dirigido por el Ruach HaKodesh para que hubiera edificación, ¿sí? El Ruach HaKodesh tomó el control. Lo mismo que suponemos pasó en este apartamiento de Pablo y Bernabé, cuando cada uno de ellos tomaron un talmidín, un discípulo, ¿sí? Y se apartaron, ¿sí? Dice que Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Como Bernabé era primo de Juan Marcos, y vamos a ir a Colosenses 4:10. Colosenses 4 y versículo 10, y dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca de cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Este es entonces sobrino de Bernabé. ¿Por qué Bernabé tenía un carácter alentador, pacificador? Así como lo dice Hechos 4, y lo vamos a leer, Hechos 4:36. Dice: entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, que era un hombre
aparte de ser levita, era un hombre con paz, que cuando había algún problema, daba soluciones. Su verdadero nombre era José, dice, ¿sí? Y le pusieron ellos Bernabé, ¿sí? Ahora, esto, queridos hermanos, habla del carácter de Bernabé, pero también habla Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los talmidín, con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Adón, al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Yeshua, el Mesías. Queridos hermanos, este es Bernabé. A pesar de que todos despreciaban en aquel tiempo a Pablo, 15 años después, ellos estaban separándose después de que habían formado una pareja para anunciar el evangelio, ¿sí? Pablo escogió a Silas también llamado como Silvano, en varios pasajes en las cartas de Pablo. Este se convirtió en una parte importante del evangelismo, de la obra de Dios, ¿sí? Ahora, Silas fue conocido como Silvano, pero también fue reconocido como uno de los varones principales entre los hermanos. Hechos 15:22 dice esto: Silas era un profeta, un estudioso de la Torá. Hechos 15:32. Recuerda, un profeta es un estudioso de la Torá, ¿sí? Silas era un ciudadano romano. Esto lo dice, queridos hermanos, Hechos 16. Y vamos a ir a Hechos 16, versículo 37. Dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo y Silas fueron encarcelados, ¿sí? Y este relato lo estaremos mirando el día domingo por la tarde, si Dios nos presta vida. Y, queridos hermanos, Pablo habla de cómo Silas y Pablo tenían ciudadanía romana. Silas hablaba griego y, queridos hermanos, era ciudadano romano. Ahora, Silas escribió algunas de las cartas de Pedro. Por ejemplo, esto lo habla 1 Pedro, capítulo 5 y versículo 12. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estás.
Algunas de las cartas de Pablo fueron escritas también por Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses hacen referencia a esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 1 y 2. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia, a la quejilot de los tesalonicenses, en Yahweh, Padre, y en el Señor, en el Adón, Yahshua, gracia y paz sean a vosotros, de Elohim, de Yahweh, nuestro Padre, y del Adón Yahshua, del Señor Yahshua. El 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Queridos hermanos, este es Silas. ¿Sí? Este es Silas. Y estaba anunciando el evangelio con Pablo. ¿Sí? Fue escogido como compañero de Pablo para llevar a cabo su segundo viaje misionero, el cual estaremos entrando en él el día de mañana, si Dios nos presta vida, a las 4 de la tarde, ¿sí? Por lo demás, queridos hermanos, espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Y recuerda, Dios no obliga a nadie a que regrese al pacto de Él, a los pactos, a la Brit Milá, al bautismo, a nada que tenga que ver con Dios, ¿sí? Sin antes no se cree verdaderamente en Él, ¿sí? Porque aquel que llega y se acerca a los pactos sin conocer los mandamientos del Eterno, queridos hermanos, lamentablemente, escucha bien, seguirá transgrediendo los mandamientos, seguirá desobedeciendo los mandamientos, pues no los conoce, ¿sí? Ahora, aquel que no tenga una verdadera emuná, aunque conozca los mandamientos, los seguirá transgrediendo. Es por eso que la Escritura dice: cada uno examínese, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos llamó para que nosotros alcanzáramos salvación, ¿sí? Por medio de creer y obedecer, ejerciendo así la emuná. Pero si, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, y es muy mal ejemplo, pero lo vamos a dar. Vamos a decir que hay un hombre que es policía en un banco, ¿sí? Es policía en un banco. Pero lamentablemente llegan algunos que no son policías y llegan a quitar lo que hay en el banco, ¿sí? No es de ellos, pero lo llegan a tomar ellos. Y el policía, en vez de confrontarlos, les ayuda. Así es todo aquel que está escuchando los estudios y dice creer en Dios, pero no está obedeciendo los mandamientos. Sabe, los ha escuchado, sabe qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo,
y sigue aprendiendo lo bueno y lo malo, pero en vez de apartarse, queridos hermanos, sigue afanado en sus costumbres. Sigue afanado en sus costumbres, en sus pecados, en sus idolatrías, en sus desobediencias. Y como lo dice Efesios capítulo 2, sigue haciendo todo aquello que hacíamos todos y cada uno de nosotros, siendo hijos de desobediencia, maldicientes y de todo. Así como éramos todos, muchos siguen de esa manera, engañándose a ellos mismos. Pablo y Bernabé padecieron cuando anunciaban el evangelio, ¿sí? Yeshua, nuestro Mesías, según Isaías 52 y 53, no relatan la manera de la que fue tratado por los hombres. Lucas 23 dice que le vendaron los ojos y le golpeaban en la cabeza y le decían, profetízanos, ¿quién te pegó? Y le arrancaban la barba, ¿sí? Burlándose de él. Querido hermano, todo aquel que sigue en desobediencia después de conocer lo que tiene que hacer, no tiene ninguna otra esperanza. No hay nada más que hacer, ¿sí? Si tú no ejerces la teshuvá, no haces teshuvá y practicas tu emuná, querido hermano, querido amigo, tú sigues estando en el mundo. Sigues estando en el mundo. Mas si tú verdaderamente te estás apartando para el Eterno, Yahweh Tsebaot, y estás obedeciendo la Torah viviente, a Yeshua nuestro Mesías, querido hermano, eres muy afortunado. Muy afortunado. Porque la carrera apenas empieza. Y el premio lo dará, así como lo dice Apocalipsis 22, versículo 21, 20-21, que dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Sí, ven, Adón Yeshua. 21. La gracia de nuestro Señor, Yeshua, sea con todos ustedes. Dios vendrá, volverá para dar lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10, para dar el premio, la corona de la vida a aquel que permanezca fiel. Mas aquellos que digan creer y se burlen en la cara de Dios, ¿sí? Siguiéndole jalando las barbas, tapándole los ojos, o creyendo que le tapa los ojos más bien, para que no vea. Dios es omnisciente y es omnipresente, sabe lo que haces en lo reservado, en lo más oculto, en lo más secreto. No lo podemos engañar, ni tú ni yo, ningún hombre sobre la faz de la tierra puede engañar al Eterno. Él es Dios. Tienes que hacer teshuvá y ejercer tu emuná. Dios
es soberano y no puede ser burlado. La obra de Dios, queridos hermanos, se estaba llevando a cabo por la unidad que había entre aquellos que verdaderamente estaban creyendo, los cuales eran Bernabé y Pablo, en este caso, los cuales escogieron seguir sus caminos para su segundo viaje misionero, para fortalecer a aquellos que ya habían creído. ¿De qué manera te fortalecerás tú? ¿Obedeciendo o siguiendo practicando todas las costumbres paganas? Todo aquel que cree, querido hermano, se acerca a Dios para conocer su corazón, ¿sí? ¿Cuál es su corazón? La Torá, los mandamientos que fueron escritos en los primeros 5 libros que escribió Moisés, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio hace un resumen de los 4 primeros. Si tú dices creer, pero en tu vida ni siquiera has leído estos libros de la Biblia, querido hermano, ¿qué estás obedeciendo? ¿Qué es lo que estás obedeciendo? Pablo y Bernabé decidieron regresar a la Quejilot, a la congregación que habían creído, que habían sido formadas recientemente durante el primer viaje misionero, para confirmar que verdaderamente estaban en la fe, creyendo y obedeciendo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás verdaderamente creyendo, apartándote para honrar, para glorificar al Eterno? ¿Te estás apartando de lo que prohibieron durante el concilio? ¿Te estás apartando de idolatría, de fornicación, de sangre y de ahogado? Para empezar, si no lo estás haciendo, querido hermano, ¿cómo podrás apartarte de todos los demás mandamientos? Si ni aún con los que se empiezan has podido, te debes de esforzar, pedirle a Dios que te ayude, rogar a Dios en oración que te fortalezca, para que seas verdaderamente llamado un hijo del Eterno, de Yahweh Tsebaot, en obediencia y fortaleciéndote de esta manera. Queridos hermanos, meditemos día y noche cuando estés en la presencia del Eterno. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal? Y corrígelo, no comprometiéndote con un hombre, porque al hombre solamente lo engañarás. Pero si te comprometes con el Eterno, sabiendo que Él conoce de antemano, conoce lo que piensas, está viendo lo que haces y no lo puedes engañar. Por esto, cuando hagas tu oración, habla lo que verdaderamente pasa en tu vida y pide ayuda. Recuerda, Yahshua murió una sola vez y para siempre. No morirá cada vez que digas, mejor no, siempre no, mejor sí, otra vez sí. No, Dios
te da la oportunidad de arrepentirte hoy y de ser obediente hoy, porque mañana, quién sabe si puedas estar vivo, ¿sí? Quién sabe si Dios me dé una oportunidad o te la dé a ti, ¿sí? Pero, queridos hermanos, Dios pide confirmar nuestra fe, así como fue confirmada la fe de los creyentes que creyeron durante el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Y con esto terminamos. Vamos a estar despidiéndonos. Vamos a estar orando. Y recuerda, si tú estás faltando en algo a Dios, si te estás burlando de Dios, en otras palabras, pídele perdón y corrige lo que estés haciendo mal. Confiesa tu pecado y dice la Escritura que Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados, ¿sí? Si verdaderamente hacemos Teshuvah. Eterno Rey del universo, grande y poderoso, tú que moras, Señor, en las alturas, que eres unisciente y unipresente, Señor. Padre eterno, te pedimos que la unidad, Señor, en las vidas, Señor, aunque no estemos en una congregación, Señor, donde nos podamos estar viendo a los ojos, Señor. Te pedimos que tú mires, Señor, en mis ojos y en los ojos de cada uno de los que escuche, Señor, este estudio, Señor. Y deposites fe, Señor, emuná, Señor, para que pueda creer y obedecer, Señor. Y tú, Señor, le puedas fortalecer, bendito Rey. Obra poderosamente, Señor, en cada vida, Señor, confirmando por medio de tu Ruach HaKodesh, Señor, tu palabra, trayendo unidad, Señor, entre aquellos, Señor, que estamos regresando al pacto, Señor, a la Torá, bendito Rey. Te damos gracias, Padre eterno, por lo que tú vas a hacer, Señor. Obra poderosamente, Señor, en aquellos, Señor, que aún dudan, Señor. En aquella persona, Señor, que tiene, Señor, ese asunto, Señor. Reprende ese espíritu, bendito Rey, que le está atormentando, bendito Dios. Y sé tú, Señor, obrando, Señor, en esa vida, Señor, para quitar toda duda, bendito Rey. Obra poderosamente, Señor, fortaleciendo, Señor, cada mente, cada corazón, Señor, cumpliendo tu promesa, Señor, que escribirías, Señor, tu Torá, Señor, en cada corazón, Señor, para que obedeciéramos. Obra poderosamente, bendito Dios, trayendo unidad, Señor, en la fe, en la emuná, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, te lo pedimos. Amén y amén. Queridos hermanos, espero que todos se encuentren bien. No voy a decirlo, pero espero que todos se encuentren bien. Vamos a estar despidiéndonos con número 6, la bendición arónica de número 6. Dice: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que la paz de Dios, queridos hermanos, que sobrepasa el entendimiento humano, abunda en tu corazón y
te acompañe en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, y Dios prospere todo aquello que emprendas. Que Dios ponga ángeles alrededor de cada uno de ustedes que los cuiden, que los protejan, y esfuércense cada uno de ustedes, queridos hermanos, porque esta carrera está apenas empezando. Dios les bendiga y primeramente Dios, primeramente el Eterno, Yahweh Tsebaot, nos estaremos mirando con un estudio más el día de mañana a las 4 de la tarde. Que Dios me los bendiga. Shalom, shalom.